Dedicamos este video tutorial a la categoría de pasivos financieros mantenidos para negociar. Al respecto, la norma de registro y valoración novena, apartado 3.2, señala que se integrarán en la misma aquellos pasivos financieros que se emitan principalmente con el propósito de readquirirlos en el corto plazo, como por ejemplo obligaciones y otros valores negociables emitidos cotizados que la empresa puede comprar en el corto plazo en función de los cambios de valor. También se incluirán en esta rúbrica los pasivos financieros que formen parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente, de la que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo, así como los instrumentos financieros derivados, siempre que no se trate de contratos de garantía financiera ni hayan sido designados como instrumentos de cobertura. El Plan General de Contabilidad dispone que para la valoración de estos pasivos se utilicen los mismos criterios aplicables a los activos financieros mantenidos para negociar, recogidos en el apartado 2.3 de la citada norma de registro y valoración novena, que ya fueron expuestos en un vídeo tutorial anterior y que se resumen en los siguientes. La valoración inicial y posterior se realizará a valor razonable, registrándose las diferencias que se produzcan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, imputándose asimismo en la cuenta de resultados los costes de transacción derivados de este tipo de pasivos. Además, se deberá tener presente que en la compra de pasivos financieros propios, estos deberán darse de baja, aunque la empresa tuviese la intención de recolocarlos en el futuro, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de la operación, que se obtendrá por diferencia entre el valor del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles. Se indican a continuación las cuentas para el registro de pasivos financieros mantenidos para negociar, que generalmente se identifican con financiación ajena instrumentada en valores negociables que, de acuerdo a su naturaleza específica, se registrarán en el corto plazo dentro del subgrupo 50, y ello con independencia del vencimiento a largo plazo que pueda corresponder a los títulos. Así, la cuenta 500 registrará las obligaciones y bonos emitidos con la intención de ser recomprados en el corto plazo, mientras que la cuenta 505 se utilizará para contabilizar otros tipos de pasivos financieros con similares características, debiendo utilizarse en su caso la cuenta 501 en aquellos supuestos en que los títulos citados puedan ser convertibles en acciones. Señalar además que en la cuenta 506 se registrarán los intereses devengados por este tipo de emisiones, incluidos en su caso los no vencidos, mientras que en las cuentas 6.630 y 7.630 se contabilizarán las pérdidas y beneficios derivados de las variaciones en el valor razonable de este tipo de instrumentos financieros, mientras que en las cuentas 666 y 766 se recogerá el resultado de beneficio o pérdida por la enajenación o baja del pasivo, registrándose en la cuenta 669 los gastos de transacción correspondientes. En el ejemplo que se incluye a continuación se plantea la emisión con fecha 1 de julio de 2001X de un paquete de 1.000 bonos por la mercantil Obresa con un valor de reembolso de 300 euros bono y vencimiento a 15 meses, con la intención de recomprarlos a corto plazo para disminuir el coste de financiación. Los citados bonos tienen asegurada una rentabilidad del 5% anual, ascendiendo los gastos de colocación de la emisión a 3.000 euros. Al cierre del ejercicio 2001X, el valor razonable de los bonos emitidos asciende a 275.000 euros. Posteriormente, con fecha 15 de enero de 2001X más 1, Obresa recompra para su amortización definitiva la totalidad de los títulos por 271.000 euros, generándose gastos por dicha transacción que ascienden a 2.000 euros. En base a la información descrita, el supuesto solicita los apuntes contables derivados de la emisión de los bonos y su posterior recompra en el corto plazo, suponiendo que dicho pasivo se encuentra clasificado en la categoría de pasivos financieros mantenidos para negociar y que no existen partes vinculadas. Para el posterior registro de los asientos contables, en esta diapositiva se obtiene en primer lugar el valor actual de los bonos partiendo de la rentabilidad convenida del 5%, para lo cual se actualiza su valor de reembolso en base a su vencimiento a 15 meses, resultando un valor presente de 282.250,44 euros. En este sentido, como la tasa de interés se encuentra en tanto anual, el tiempo debe medirse en años, motivo por el cual se utiliza la fracción 15/12, que equivale a 1,25 años.
A continuación se detalla el efectivo generado por la emisión de los bonos, que asciende a 279.250,44 euros, equivalente a la cifra anteriormente citada del valor actual de la emisión, deducidos de ella los 3.000 euros correspondientes a los gastos de transacción de la operación. Finalmente se calculan los intereses devengados por los 6 meses transcurridos desde la fecha de emisión hasta el cierre del ejercicio 2001X, para lo cual se capitaliza el valor actual anteriormente calculado de 282.250,44 euros por los citados 6 meses. En este sentido, tal como se ha comentado anteriormente, al estar la tasa de interés en tanto anual, el tiempo para actualizar debe figurar en años, por lo que se toma la fracción 6/12 que se muestra en la diapositiva. Teniendo en cuenta que el pasivo emitido por Obresa se encuentra calificado como mantenido para negociar, en esta diapositiva se incluyen en primer lugar los cálculos para determinar el ajuste del valor a coste amortizado del pasivo emitido respecto de su valor razonable. En este sentido, para calcular el valor contable al cierre del ejercicio 2001X, hemos capitalizado el valor actual antes citado de 282.250,44 euros por los 6 meses transcurridos desde la emisión de los títulos, resultando un valor de 289.220,64 euros, que comparado con el valor razonable de los bonos, que asciende a 275.000 euros, implica un resultado positivo de 14.220,64 euros. No obstante, aclarar que para determinar el valor de coste amortizado del pasivo se podría haber optado alternativamente por descontar el valor de reembolso de 300.000 euros por los 9 meses que faltan hasta el vencimiento, tal como se muestra en la diapositiva. Para concluir los cálculos previos a los apuntes contables, se recoge seguidamente el resultado de la operación de recompra de los títulos con fecha 15 de enero de 2001X+1, los cuales tienen un coste de 273.000 euros, gastos incluidos, por lo que teniendo en cuenta que su valor razonable es de 275.000 euros, aflora un resultado de beneficio de 2.000 euros. Esta diapositiva incluye los asientos contables derivados del pasivo financiero emitido por Obresa. Así, el primer asiento registra la puesta en circulación de los bonos por su valor actual de 282.250,44 euros, equivalente a un capital final o valor de reembolso de 300.000 euros, descontado por 15 meses al tipo del 5% anual, registrándose los gastos de la transacción en la cuenta 669 de otros gastos financieros. Respecto al registro contable del pasivo, cuyo vencimiento a 15 meses implica que es a largo plazo, debemos precisar que expresamente se ha utilizado la cuenta 500 de obligaciones y bonos a corto plazo, dado que el mismo está inscrito dentro de la categoría de mantenidos para negociar por expreso deseo de la compañía emisora, por lo que deberá cancelarse en plazo no superior a un año. El asiento siguiente registra el devengo de los intereses al cierre del ejercicio 2001X, a cuyos efectos se utiliza la cuenta de gastos financieros 662 de intereses de deudas. El tercer asiento contabiliza el ajuste a valor razonable del pasivo, reflejándose en la cuenta 7.630 el beneficio derivado del mismo. Finalmente, el último asiento recoge la recompra de los títulos para su amortización por la cantidad de 273.000 euros, gastos incluidos, derivándose un beneficio de 2.000 euros que queda recogido en la cuenta 766 de beneficios en participaciones y valores representativos de deuda. Y con estas explicaciones concluimos este vídeo tutorial relativo al registro contable de los pasivos financieros incluidos en la categoría de mantenidos para negociar. Muchas gracias por su atención.